octava en este programa que hemos dedicado hoy precisamente a las manifestaciones antirracistas que se están viviendo en Estados Unidos. Algunas violentas, hay que decirlo, pero la mayor parte de ellas pacíficas. Hay gente que por la violencia de algunas de estas manifestaciones ya descartan, ya le quitan validez a una serie de expresiones que realmente no se habían visto de esta magnitud en mucho tiempo. Para hablar de este tema, me voy a enlazar ahora con alguien que desde el mundo de la actuación ha acompañado este tema de forma muy constante, que ha sido muy enfático en la lucha en contra del racismo, ha participado en campañas en contra del racismo y siempre ha tenido mucho interés en el tema, que es Tenoch Huerta, a quien le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación. Tenoch, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muy bien, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad Hombre, de y, hablar de este tema que es tan necesario. oye, Tenoch, pues me imagino que te han sorprendido e impactado estas manifestaciones tanto como a mí. ¿Cómo las has leído, esto que se ve en Estados Unidos? ¿Cómo lo sientes? Híjole, pues yo creo que ya era hora de que eso sucediera. No quiere decir que yo lo desee o que crea que la violencia es la forma de cambiar las cosas, pero pues era una olla express, era una olla a presión que llegó a su punto de quiebre, explotó. Afortunadamente hubo un registro de video donde se tiene el testimonio directo de la brutalidad y de cómo este hombre fue violentado hasta el punto del asesinato, hasta que perdió la vida, y eso permitió que se accionara, y espero que este movimiento sea de reivindicación de los derechos civiles de todas las gentes que habitan los Estados Unidos, todas las minorías, y que no se quede solamente en una semana de furia, sino que se convierta en una toma de conciencia y una mejora de las condiciones de vida de millones de seres humanos que viven en Estados Unidos, que por generaciones han sido criminalizados y que por generaciones se han visto privados de los derechos y de las oportunidades de desarrollo. Yo creo Claro, que Tenoch, es positivo en ese sentido. claro, Tenoch, subiste un tuit que me llamó la atención, que incluso fue bastante polémico, donde dices, cuando terminen de apoyar el tan necesario movimiento antirracista en Estados Unidos, ¿podemos hablar del racismo en México o ese tema seguirá siendo tabú? Bueno, pues ahora sí que boom, porque sí es tabú y Sí, lo chistoso es que cada vez que en este país uno quiere hablar de racismo, resulta que el racista es uno por hablar del tema. Tan es tabú, como tú dices, que ya te acusaron de racista simplemente sí. por poner el tema sobre la mesa. ¿En qué es distinto el racismo en Estados Unidos del racismo en México? ¿Hay que hablar de que uno es peor y otro mejor, o uno menos peor que el otro, o simplemente son distintas manifestaciones de un fenómeno social? Yo creo que son distintas manifestaciones de lo mismo. Estados Unidos lleva más de 50 años hablando de esto. Desde Luther King podemos tener un referente importante, Malcolm X, Black Panthers y demás. O sea, es un tema constante, es un tema que se viene hablando en Estados Unidos desde hace mucho, mucho tiempo. Tenemos literatura, películas, series, iconografía, revistas, sobre todo trabajos académicos que hablan acerca de esto, y en México no. En México hay muy poco trabajo académico, o por lo menos no ha tenido el impacto que pudiera tener esos trabajos en los Estados Unidos. No hay series que hablan de eso, no hay películas que hablan de eso, no vemos telenovelas que hablan de eso, y nuestra publicidad está plagada de fenotipos que no representan a la mayoría de los mexicanos. Simplemente no hay proporcionalidad. Si entre el 70 y el 80% de los mexicanos tenemos la piel morena, ¿por qué no vemos esa proporcionalidad en las revistas? Si entre el 80 y el 70% de los mexicanos tenemos facciones que no corresponden al tipo caucásico,
o al tipo mediterráneo, porque a veces dicen, es que sí hay morenos, pero sí son morenos mediterráneos, ¿no? O sea, tampoco es que se parezcan Como le a un, llaman en o los sea, no te estoy comerciales, las empresas de casting, los latinos internacionales, ¿no? Que esos son como los morenos que sí parecieran aceptables para el mundo de la publicidad. son caucásicos bronceados, básicamente, ¿no? Entonces, no vemos esa misma proporcionalidad en los medios, en la publicidad y demás, ¿no? Entonces, no es que un racismo sea peor que otro. Aquí en México, por ejemplo, en Acteal, la policía asesinó a decenas de indígenas. Aquí en México está documentado, por ejemplo, redes de trata de blancas, que mal llamadas blancas, más bien redes de prostitución y trata de personas para fines de prostitución, de explotación sexual, en Acapulco, donde el 50% son indígenas. En México tenemos violación de los derechos, basta que te des la vuelta en la cárcel, en cualquiera de los reclusorios, y vas a ver el color de piel de la mayoría de la gente que está ahí metida. Y no nos vayamos lejos, vete al Torito un fin de semana y te vas a dar cuenta que el color de piel de la gente que está ahí metida es moreno. Entonces, el asunto sí que es grave y negarlo y decir que es diferente es simplemente cerrar los ojos. Y Que ahora, allá lo han hablado es diferente. claro, Tenoch, ahora han salido muchos güeritos a decirte, indignados, muchos de ellos, que ellos también son discriminados, que ellos se sienten discriminados y que incluso tú estás practicando con este tipo de expresiones una suerte de racismo a la inversa. Por ejemplo, al emplear el término whitexican, que se ha puesto de moda en las redes sociales. ¿Es discriminatorio decirle a alguien whitexican? Yo no me sentiría discriminado, pero bueno, pero pareciera que para algunos es Pues, discriminatorio. sí, para algunos puede resultar molesto y bueno, pues una disculpa para quien se haya sentido ofendido o violentado en sus derechos, que la palabra whitexican les haya coartado su libertad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un trabajo, el derecho a un aumento, un derecho a un ascenso, el derecho a los benefactores mínimos que nos hacen salir adelante y tener una mejor vida. Quienes crean que usar la palabra whitexican está coartando y va a vulnerar a sus derechos, pues bueno, les pido una disculpa. El término por sí mismo no resulta lo suficientemente poderoso como para limitarles o poner en riesgo sus derechos. Una cosa es un acto discriminatorio, que es una actitud en donde sí, efectivamente, como muchos personas de piel blanca han sufrido, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, que son buleados, que son discriminados por su color de piel, que efectivamente eso es una discriminación, pero eso no se compara con un sistema que te niega sistemáticamente el acceso a una mejor vida, que te criminaliza por ser pobre y te criminaliza por ser indígena, te criminaliza por no hablar español, te criminaliza por tu color de piel. Algo que sí sucede, y la muestra básica es que si tú vas a un centro comercial y te pones a revisar, te pones a ver cuáles son las personas, el color de piel y el fenotipo de la gente que es normalmente detenida o que son perseguidos por los guardias en los centros comerciales, generalmente es gente de piel morena. ¿Qué quiere decir? Que te están ya criminalizando, ya asumen que eres un criminal en potencia por tu color de piel, ¿no? Entonces, el que hayan sido buleados es terrible, la violencia es terrible, pero eso no limita sus posibilidades de desarrollo. Ahora, también no Claro. hay que confundir. Si tú eres blanco, pero eres pobre, si tú vienes de un contexto de marginación, pues por muy blanquito que estés, no vas a salir de la pobreza, pero lo cierto es que de las 25 piedras que puedas encontrar en tu camino, si tienes la piel clara, tal vez solamente encuentres 20, tal vez solamente encuentres 15. Va a ser Claro, un bueno, poco más. yo, yo sí estoy consciente, no se trata de mí esta entrevista, pero yo sí estoy consciente que el tono de piel me ha representado muchos privilegios
en mi vida y que he tenido las cosas más fáciles que una persona que no tenga un tono de piel blanco. Pero el término whitexican, específicamente, ¿qué denota? Porque creo que encierra una crítica también hacia una postura política. Un whitexican no es nada más un mexicano de piel blanca, es una crítica social más profunda. ¿Cómo lo entiendes tú? Pues mira, whitexican no necesariamente es piel blanca, incluso yo podría ser whitexican si entendemos que te vas blanqueando, vas tomando actitudes que generalmente son racistas, generalmente son clasistas, actitudes que son de discriminación, donde hay una profunda ignorancia de la situación y de la realidad que habitan muchas más personas. Por ejemplo, si yo de repente voy a San Miguel de Allende y me hago unas fotos en una revista con primera plana y entonces pongo una indígena ataviada con su ropa tradicional afuera de la iglesia, no importa que sea yo de piel morena y que me esté casando con Yalitza Aparicio, de todos modos seríamos whitexican, sería una actitud whitexican, ¿me Claro, explico? Tiene que ver con claro. eso, no tiene que ver con el color de la piel, sino tiene que ver más con las actitudes. Es como usar, en cierto sentido, guardar las distancias y las proporciones, la palabra naco, que ahora resulta que ya no tiene que ver con el color de la piel ni el origen étnico, ahora resulta que naco va cambiando su significado. Bueno, whitexican es un poco lo mismo. Si lo queremos ver de esa manera, pues entonces asumamos que whitexican representa un poco eso. Es sobre todo gente que goza de ciertos privilegios, que no está mal tener privilegios, pues al final del día nacen en ellos y algunos se los han ganado por la buena, pero creo que No aquí se es no dan hacerte cuenta consciente. siquiera de sus privilegios. Exacto, y no hacerte consciente de ellos y además ir por la vida diciendo, por ejemplo, que el pobre es pobre porque quiere, que vas diciendo por ahí que a los indígenas hay que esterilizarlos para que no tengan más hijos, este tipo de aberraciones que ya nada más lo que estoy mencionando es algo que yo en la experiencia que tengo de estar, de haber trabajado varias veces en varias producciones en los Estados Unidos, yo nunca he escuchado expresiones de este tipo. Yo nunca he escuchado en los Estados Unidos que alguien diga que para mejorar la raza hay que estar con los blancos, por ejemplo, ¿no? Me toca irte, ¿no? Pero te quiero hacer una última pregunta. Tú que has trabajado en Estados Unidos, ¿dónde te has sentido más discriminado, aquí o allá? Aquí, en México. Aquí, en México. No en la industria del Interesante. cine, Bueno, pero te voy a invitar un día al programa para que hablemos especialmente de ese tema porque me parece que da para mucho. ¿Te parece? así es, amigo. Perfecto. Muchas gracias, Tenoch. Que estés muy bien. Un abrazo, cuídate. Abrazo, buenas noches. Vamos un corte.